Muy bien, muy buenos días o tardes. Vamos a comenzar con el capítulo 3, que es conocido como Network Protocols and Communications o protocolos de red y sus comunicaciones. En este capítulo 3, lo más importante que vamos a tocar es los protocolos de red y los estándares que rigen las comunicaciones en red y cómo es que los datos se mueven a través de la red. Tenemos que saber que los mensajes pueden ser entregados de diferentes formas. Esto pues aplica también en la vida cotidiana, no solamente aplica para comunicaciones en red. Un mensaje puede ser enviado en modo de unicast, esto es, uno habla y uno escucha. Es un mensaje que va directamente de una persona a otra, o en el contexto de las comunicaciones en red, pues es un mensaje que va de una computadora a otra, o de una computadora a un server o a una impresora, pero la comunicación es directa hacia un destinatario en particular. Otro método para entregar información es el de multicast. En el multicast uno habla y varios escuchan. De todos los posibles objetivos o destinatarios, solamente un grupo que califica con ciertas características escucha. En este caso, si viéramos el ejemplo de personas, pues podríamos decir que tal vez nosotros frente a un grupo pudiéramos numerar a los alumnos 1, 2, 3, 4, así hasta el 30 o 20 o los alumnos que tengamos y decir, a ver, los números pares van a hacer esto y esto y esto, y les damos instrucciones para hacer ciertas cosas, y mientras hacemos eso, los nones están ignorando nuestras instrucciones porque saben que para ellos no son las instrucciones, sino que son para los números pares. En comunicaciones en red entre equipos de cómputo, pues la comunicación de multicast es un poco como sintonizar una cierta frecuencia, es como si escucháramos una estación de radio, por ejemplo. Si 3 de 14 equipos que se encuentran en una red desean escuchar, por ejemplo, una transmisión de un video, solamente esos 3 equipos estarían recibiendo la transmisión y los otros no. En el caso de la comunicación por broadcast, lo que tenemos es la comunicación de uno a todos. Uno habla, todos escuchan. En un salón de clases, por ejemplo, tendríamos que el profesor, tal vez si se para al frente y empieza a hablar, está emitiendo una comunicación de broadcast, y en este caso, pues los límites de esa comunicación pues serían las paredes y los cristales. Eso sería lo que nosotros definiríamos como un dominio de broadcast. Un dominio de broadcast es hasta dónde hablo tal que me escucha todo mundo. ¿Ok? En el ámbito de las comunicaciones de red, un mensaje de broadcast sería un mensaje que se genera en una computadora de origen y que llega a todas las computadoras de destino, sin excepción. Todas estas computadoras, obviamente, tienen que estar dentro de un mismo dominio de broadcast que se delimita con una máscara de red y con una dirección IP. Desde el punto de vista direcciones lógicas, desde el punto de vista de direcciones IP, es donde se encuentran definidos los dominios de broadcast. Ok. Hemos mencionado muchas veces la palabra protocolo, y tal vez pues es algo que ya lo hemos escuchado tantas veces que ya nos parece muy familiar el término, pero no se ha definido hasta este momento. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo no es otra cosa más que un conjunto de reglas que rigen la comunicación en el caso de una comunicación en red. Este conjunto de reglas delimita quién habla primero, quién habla después, por cuánto tiempo va a hablar y qué es lo que va a determinar cuando el que está hablando termina de hablar. Entonces, eso es lo que viene a ser un protocolo de comunicación. Tenemos protocolos de comunicación en diferentes niveles y a diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos un protocolo de comunicación a nivel hipertexto,
en donde tenemos un navegador y tenemos un servidor web, pero también tenemos protocolos de comunicación a nivel de ceros y unos, a nivel de variaciones de voltaje en los cables. Entonces, lo que podemos ver en esta imagen es de que, por ejemplo, a nivel de una capa de contenido, alguien pregunta, ¿dónde está el café? Tal vez el protocolo determinó que esta persona puede preguntar dónde está el café porque tiene permiso de hacerlo, ¿no? Pero en otro contexto, en otro nivel, tenemos que esta persona que está preguntando por el café está utilizando un lenguaje común con las demás personas, está utilizando, por ejemplo, el idioma español. Y además esa persona, antes de preguntar dónde está el café, tuvo tal vez que haber esperado su turno para preguntar. Y además puede ser que él diga, no, pues ya terminé de hablar y ahora le toca a otra persona preguntar o contestar, ¿no? Pero finalmente también hay una capa física o un nivel físico en donde para que esa pregunta sea escuchada, pues a lo mejor si fue por escrito, pues el medio físico será el papel. Si él preguntó mediante su voz, pues el medio físico de transmisión para ese mensaje, pues fue el aire, ¿no? Entonces, existen protocolos en diferentes niveles. Entonces, como concepto, pues el protocolo de red nos permite establecer cómo es el mensaje, cómo está estructurado, cómo está formateado. También es un proceso en el cual los dispositivos de red pueden compartir información y pueden encontrar caminos hacia otras redes. Y también en los protocolos de red pues existen mensajes de error, mensajes de no recibí pues cierta parte del mensaje, mándame o retransmíteme esta parte del mensaje, etcétera. Y también existe la parte de quién inicia la comunicación, cómo se establece la comunicación y cómo se termina. Ahora, para que nosotros podamos comprender todas estas comunicaciones, es necesario que hablemos de modelos en capas. La comunicación se divide en varias capas de manera conceptual. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para poder entender la comunicación, para poder revisar las fallas, para poder explicar cómo ocurre la comunicación en red, para poder delimitar responsabilidades a la hora de desarrollar nuevos productos de red, nuevas tarjetas de red o nuevas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de nómina nunca se va a meter con los voltajes que manejan los cables a la hora de comunicar a través de un cable de cobre. Los voltajes que se manejan en los cables de cobre están definidos en protocolos muy específicos de la capa física, de la parte donde está todo lo físico. Mientras que la aplicación de nómina tiene que preocuparse por otras cosas, como por ejemplo, quién tiene permiso de entrar, a qué directorios y qué opciones y qué tareas tiene cada usuario permiso de ejecutar. Entonces esas reglas gobiernan la parte de la aplicación y las otras reglas gobiernan la parte física. Es como delimitar responsabilidades. ¿Ok? Para esto entonces es bueno saber que hace muchos años las comunicaciones en redes, o mejor dicho, diferentes fabricantes de red o de dispositivos de red o de computadoras, tenían diferentes ideas acerca de lo que era una comunicación en red. Entonces, las redes en aquellos tiempos entre sí de diferentes marcas no eran compatibles. Yo no podía conectar una red de IBM con una red de DECnet, por ejemplo, o de Compaq o de Xerox. Tenían diferentes características, se gobernaban por diferentes reglas y por lo tanto eran diferentes entre sí y no podían comunicarse. Entonces ocurre que surge el modelo OSI, el modelo de referencia OSI. OSI es por Open Systems Interconnections, y este modelo lo creó la ISO, International Standard Organization. ¿Ok? Entonces, esta organización definió la comunicación en red en 7 capas para tener perfectamente delimitadas estas responsabilidades, ¿no? Entonces tenemos que a nivel de la capa de aplicación ocurren
todas las cuestiones de aplicaciones cliente-servidor. Por ejemplo, cliente web o navegador con servidor web. Por ejemplo, FTP, Ente de File Transfer Protocol, y servidor de File Transfer Protocol. Y aquí se definen cómo funcionan esas aplicaciones, cómo se comunican entre sí y los protocolos de comunicación. Por ejemplo, en HTTP, los métodos de mensaje POST y GET, por ejemplo, para enviar información a través de web o para obtener información a través de web. Para que esta capa de aplicación exista, debe existir la capa de presentación. En la capa de presentación lo que ocurre es que tratamos de establecer un formato común de datos entre dos diferentes computadoras que se quieren conectar, que utilice el mismo set de caracteres, que si utiliza el código ASCII, que si es Western o que si es International, etcétera. Para que el cliente web pueda entender lo que le está mandando el servidor web, es necesario forzosamente que exista la capa de presentación, por la simple y sencilla razón de que puedan entenderse con los mismos códigos de caracteres. Aquí en la capa de presentación también tenemos el formato común de datos, la encripción, y tenemos también la compresión. Aquí viven también los archivos comprimidos, como los archivos de zip, los archivos JPG, MPG, que son videos comprimidos, imágenes comprimidas. Todo eso ocurre aquí en la capa de presentación. Tenemos por otro lado la capa de sesión. En la capa de sesión lo que tenemos es sesión entre aplicaciones. Cuando yo, por ejemplo, entro a una página web y meto mi username y mi password, ahí lo que estoy generando es una sesión entre dos computadoras, pero la sesión ocurre a nivel de la capa de aplicación. Es decir, establezco una sesión entre dos aplicaciones, una aplicación cliente y una aplicación servidor. Después tenemos la capa de transporte. En la capa de transporte lo que ocurre es de que vamos a suponer que yo quiero mandar un email con un attach, con un archivo de Word ahí pegado, ¿no? En la capa de transporte ese archivo se va a convertir en pequeños segmentos. ¿Por qué? Pues porque el archivo de Word no cabe en el tubo por el cual lo quiero mandar, en el cable o en el medio de transmisión. No cabe completo el archivo, entonces lo que hago es partirlo en diferentes pedacitos llamados segmentos y poderlos enviar. La capa de transporte me provee de sesiones, pero de host a host o de computadora a computadora. Para que yo pueda tener una sesión entre diferentes aplicaciones, primero tengo que tener una sesión entre las computadoras. De tal manera que a lo mejor entre una computadora y un servidor, yo puedo tener abierto, por ejemplo, estar bajando una página web de ese server y al mismo tiempo estar checando mi correo en ese mismo server. Tengo dos sesiones a nivel de aplicación, pero para que esas dos sesiones ocurran tengo una sola nivel en la capa de transporte, una sola sesión entre hosts o entre computadoras. ¿Ok? Aquí en esta capa de transporte también ocurre todo lo que es el control de flujo, el control de error a nivel, sí recibí los 500 paquetes que me mandaste, pero me faltó el 411. Ese nivel de código de errores son los que se controlan a nivel de la capa de transporte. Y el control de flujo es, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya me mandaste 8, ahora espérame tantito. Es como poner un semáforo. Ahora sí, ya consumí los 8 paquetes, ya los procesé, ahora mándame otros 8, etcétera. Eso ocurre en la capa de transporte. Noten esto, que para que la capa de aplicación exista, tiene que existir la capa de presentación. Para que la capa de presentación exista, tiene que haber una sesión entre aplicaciones. Para que exista una sesión entre aplicaciones, tiene que existir una sesión a nivel computadoras. Y asimismo, para que exista la capa de transporte, tiene que existir la capa de red. En la capa de red es donde se encuentran las direcciones lógicas, las direcciones IP. Decimos que son direcciones lógicas
porque son direcciones que se adoptan en la tarjeta de red y que pues, tú tomas una dirección IP en la escuela, una diferente en tu casa y una diferente cuando andas en la calle, por ejemplo, si tu equipo es un dispositivo móvil. Así que las direcciones IP se adoptan, ¿de acuerdo? Las direcciones IP viven aquí en esta capa, en la capa de red, pero también en la capa de red tenemos una de las tareas más importantes que hacen los routers, el routing o el enrutamiento. ¿Ok? Igual, para que exista la capa de red, tiene que existir la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos ya se empieza a meter con cosas más físicas. En la capa de enlace de datos están las direcciones físicas, las direcciones MAC. Las direcciones MAC son físicas porque están quemadas en un chip en la tarjeta de red. No las puedes cambiar. Tal vez te puedes hacer pasar por una dirección MAC diferente, pero la dirección MAC que ya tiene tu tarjeta de red ya está quemada en el chip, ya no la puedes cambiar. ¿Ok? Y pues en la capa de enlace de datos también se encuentran definidas lo que son las topologías. La topología es cómo se encuentra conectado una computadora en la red, cuáles son sus vecinos, si es una topología de estrella, si es una topología de anillo, si es una conexión punto a punto en donde solamente tengo dos equipos conectados con un cable. Ese tipo de cosas se encuentran definidas aquí en la capa de enlace de datos. Y para que todo esto exista, tiene que haber forzosamente una capa física. En la capa física se encuentran definidos los medios de transmisión, todos los convertidores de conectores, un convertidor de DB9 a USB, los cables, todos los estándares de qué diámetro debe de ser cada hilo del cable, de qué material, aleación de qué cobre, cómo tiene que ser el aislante, cuántos megahertz soporta este cable, etcétera. Todo lo que tiene que ver con físico se encuentra en esta capa física. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo, bueno, pues es que varias de las funciones del modelo OSI se pueden agrupar en menos capas de otro modelo, y entonces ellos crearon un modelo llamado el modelo TCP/IP, también llamado DoD, por Department of Defense, o Departamento de la Defensa, y este modelo propone que solamente existan 4 capas. La capa de aplicación. En la capa de aplicación lo que se hace es conjuntar la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión del modelo OSI. La capa de transporte mapea todas las funciones de la capa de transporte del modelo OSI. La capa de Internet mapea todas las funciones de la capa de red del modelo OSI, y la capa de acceso a red mapea todas las funciones de la capa de enlace de datos y de la capa física del modelo OSI. En esencia es exactamente lo mismo, solamente que se agrupan funciones aquí y se agrupan funciones aquí, y mientras que estas dos siguen siendo idénticas. Y entonces aquí tenemos una comparación entre los dos modelos, el modelo TCP con el mapeo de 3 diferentes capas hacia una sola capa de aplicación. ¿Por qué? Pues porque las funciones de estas capas se parecen mucho. Capa de transporte igualita, capa de red cambia a Internet, y las funciones de la capa de enlace de datos y la capa física se mapean a una capa llamada de acceso a red. ¿Por qué? Porque las funciones de estas dos capas están muy relacionadas entre sí. Por ejemplo, las tarjetas de red podríamos decir que funcionan en ambas capas del modelo OSI, no solamente en una de ellas. Ahora, los Protocol Data Units o PDUs es la unidad mínima de información en cada una de las capas de cualquiera de los dos modelos. Ya dije anteriormente que en la capa de transporte ocurre la segmentación. En estas 3 capas, o en la capa de aplicación, a los datos se le conocen comúnmente como datos, ¿sí? Pero en la capa de transporte, como es donde hacemos pedacitos de nuestra información, aquí ya se llaman segmentos. En la capa de red o en la capa de Internet se llaman paquetes, en la capa de enlace de datos se llaman tramas,
y en la capa física son bits los que se mandan. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos en esta imagen. Tenemos datos a nivel de la capa de aplicación y después estos datos se segmentan en pequeños fragmentos a nivel de la capa de transporte. Solamente que la capa de transporte requiere de cierta información de los protocolos de capa de transporte y se le agrega un encabezado en donde viene puerto origen, puerto destino. El puerto es un concepto que vamos a ver más adelante, pero es importante saber que a los datos se le agrega un header o un encabezado que contiene información para poder entregar pues los datos en la otra computadora. Ahora, este segmento con todo y su encabezado, a la hora de que la información pasa a la capa de transporte, esto se convierte en la parte de datos del paquete IP, pero el paquete IP agrega un nuevo encabezado con informaciones de dirección IP origen y dirección IP destino, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, este paquete, con todo y su encabezado, pasa a formar la parte de datos de una trama de capa 2 o de capa de enlace de datos. Y a esa trama se le agrega un header y un trailer, o más bien un header y un trailer. En el trailer va información para checar la consistencia del paquete, que no haya errores en ese paquete, y en el encabezado se agregan las direcciones MAC de origen y MAC de destino, direcciones físicas. Entonces, aquí en este caso, lo que no mencioné es que la información, cuando va a viajar de un punto a otro, pues va a bajar de la capa de aplicación a la capa de transporte, de la capa de transporte a la capa de internet, de la capa de internet a la capa de acceso a red, y de aquí se va a ir por el mundo físico a la capa de acceso red de la otra computadora, y de ahí va a subir a la capa de internet de la otra computadora, va a subir a la capa de transporte de la otra computadora y finalmente a la capa de aplicación de la otra computadora. En realidad la comunicación ocurre así, pero pareciera que la aplicación o el cliente se está comunicando con el server acá, a este nivel, que la capa de transporte de aquí se está conectando directamente con la capa de transporte de acá, que la capa de internet de acá se está comunicando directamente con esta otra, y que la capa de acceso a red se está comunicando directamente con esta otra. A este tipo de comunicación le llamamos comunicación virtual, y a la que baja y da toda la vuelta le llamamos la comunicación real. ¿Ok? Entonces, a todo este proceso se le llama proceso de encapsulación. En el proceso de encapsulación los datos se meten en un segmento que tiene su propio encabezado, y después ese segmento con su encabezado se mete en un paquete IP que tiene su propio encabezado, y luego el paquete IP se mete en una trama que tiene su propio encabezado y el tráiler para el control de errores. Y el equipo que recibe hace el proceso inverso. En el proceso inverso lo que se hace es desencapsular, destruir la trama, quitar esto y esto, obtener el paquete. Una vez que tenemos el paquete, quitamos el encabezado y nos quedamos con el segmento, y una vez que tenemos el segmento, quitamos el encabezado y nos quedamos solamente con los datos. Ese es el proceso de desencapsulación del lado del receptor. ¿Ok? Entonces, la información cuando viaja en el medio, pues en realidad ya va a viajar como ceros y unos, porque a ese nivel de la capa física lo que tenemos son solamente bits. ¿Ok? Pero cuando el equipo de destino recibe esta cadena, como tienen un previo acuerdo del significado de cada una de estas cosas, lo que va a reconstruir es esta trama, en donde lo que tenemos es la aplicación, el encabezado de capa de transporte, el encabezado de capa de red, el encabezado de capa física y la sincronización del tiempo de transmisión de los bits, que son los que finalmente van a viajar en la red.
Entonces, es muy importante tener en cuenta que dos tipos de direcciones principalmente actúan aquí. Las direcciones de red, que son las direcciones IP origen y IP destino, y las direcciones físicas o las direcciones MAC origen y MAC destino. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos nuestros datos entonces. Si yo me voy a comunicar con un equipo que está dentro de la misma red, lo que tengo que hacer es conocer su dirección IP de destino, que será en este caso 192.168.1.9. Yo conozco mi dirección origen, 192.168.1.110, pero para poder yo mandar este paquete IP, lo tengo que meter en una trama que corresponde al tipo de red que yo tengo aquí en la LAN, y entonces tengo que poner mi dirección MAC origen, que es una dirección de 48 bits expresada en hexadecimal, y tengo que poner la dirección de destino de ese host, dirección MAC de destino. ¿Para qué? Para que la comunicación pueda fluir como unicast y solamente este dispositivo reciba la información. Esto ocurre cuando la comunicación es dentro de la misma red. Para eso requiero de algo muy importante, una petición ARP o Address Resolution Protocol. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero abrir, por ejemplo, una página web que se encuentra en este servidor, yo conozco su dirección IP, pero no conozco su MAC address. Entonces yo mando un broadcast que le va a llegar a todo mundo preguntando, hey, ¿qué dirección MAC corresponde a la dirección 192.168.1.9? Todos van a recibir ese mensaje, pero nadie lo va a contestar excepto este servidor. El servidor va a responder con su dirección MAC y entonces este equipo ya va a estar en posibilidad de construir un paquete IP para meterlo en una trama en donde la dirección MAC de destino va a ser la que le respondió el server después de haber recibido esa petición de ARP. Cuando la comunicación es en otra red, es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, comunicarme de aquí a este server de acá, requiero de un dispositivo de red que va a llevar mi tráfico a otras redes. El dispositivo de red que lleva mi tráfico a otras redes es un router, siempre. Todos tenemos un router en casa, así que este es justamente el equipo que va a sacar el tráfico de mi red de área local hacia la WAN. ¿Ok? Este dispositivo entonces recibe el nombre de Default Gateway. Como las computadoras, como tienen una dirección IP y una máscara, saben dimensionar, quiénes son sus compañeros de red, qué equipos se encuentran dentro de la misma red. Y cuando esta computadora quiere hablar con un equipo que se encuentra afuera de la red, entonces la petición ARP que él manda es preguntando por la MAC address, pero de su default gateway, de su router de salida. La petición ARP cuando el destino está en la misma red, pues va dirigida a esta dirección IP. Pero cuando el destino está en otra red, entonces el default gateway es el que responde la petición ARP, le manda el router, la dirección MAC del router, para que este equipo construya una MAC address, construya una trama con la MAC address de destino del router, para que el router a su vez pueda reenviar ese paquete hasta el destino. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que las direcciones IP se van a mantener siempre fijas. En este caso la dirección IP origen será esta y la dirección IP de destino será esta. Sin importar cuántos saltos de router yo dé, la dirección IP siempre va a ser esta, la de destino. Pero, importantísimo en este capítulo, la dirección que siempre va a ir cambiando es la dirección física o la dirección MAC. La dirección MAC solamente tiene un salto de vigencia. La dirección MAC de destino en este caso va a ser esta de aquí a aquí. De aquí a aquí
la dirección MAC origen va a ser la de este router y la de destino va a ser este. En este caso la dirección MAC de origen va a ser la de este router y la de destino va a ser la de este otro. Y finalmente